En el programa Preguntas y Respuestas iniciamos con la primera que envía Manuel y dice, en Judas 23, ¿qué quiso decir el apóstol? El versículo habla de otro grupo de personas de los que ya han sido alcanzados por la falsa doctrina y que están en el camino de la perdición definitiva. No se trata de convencerlos, sino de arrancarlos, como se haría con una persona en peligro de muerte. En el versículo hay otro grupo más. Su estado es peor que aquel de los que deben ser rescatados del fuego, pero la relación con ellos es peligrosa para el que intente alcanzarlos para Cristo. Estos están absolutamente contaminados por la carne, lo que el acercamiento a ellos se hace peligroso, porque pueden arrastrar con ellos a la contaminación. La Biblia advierte de este peligro. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Anunciar el Evangelio de la gracia lleva aparejado aborrecer cuanto tenga relación con el pecado que practican aquellos a quienes les anunciamos el mensaje. Una respuesta para hoy. Usted hace poco tiempo nos mostró su posición sobre el dispensacionalismo y nos dijo que no era dispensacionalista, pero que creía en la dispensación. ¿Me puede mostrar la diferencia entre ambos términos? Mira, he contestado esto mismo exactamente en un programa anterior. Ser dispensacionalista es aceptar una hermenéutica dispensacional. Ser dispensacionalista es... Repito la respuesta porque me parece que me confundí en ella. Ser dispensacional es aceptar la hermenéutica dispensacional. Ser dispensacionalista es estar en una posición teológica que está basada en el sistema de interpretación dispensacional. Ramón Jiménez. Los católicos adoran a ídolos que tienen colgados en las iglesias, adoran y rezan a las mismas, rezan a la Virgen María. Esto no es aprobado por Dios porque en Génesis lo dice, pero no se adoran imágenes o ídolos. Estimado Ramón, si hablas con un católico que conozca su práctica religiosa, te dirá que ellos no adoran las imágenes, sino que veneran lo que representan. Con todo, cuando se hace algo que no está regulado en la Biblia, siempre se desorienta y se conduce a prácticas contrarias, como es la oración a los santos, que no está recogida ni autorizada en el Nuevo Testamento. José Ramón Monto, El Candil, Hechos 18, 24, 25. ¿Por qué enfatiza que solamente Apolos conocía el bautismo de Juan si en el versículo 28 vemos que conocía muy bien las Escrituras y que Jesús era el Cristo? Apolos conocía a Jesús como Mesías e incluso conocía la salvación por fe en él. La instrucción suya era en el camino del Señor, por lo que conocía el camino de salvación. ¿Acaso pudo ser instruido por algún discípulo de Juan el Bautista? No cabe duda que estaba instruido sobre algunos puntos esenciales del cristianismo, especialmente sobre la mesianidad y deidad de Cristo, pero solo conocía el bautismo de Juan, que había predicado un bautismo de arrepentimiento, mientras que Apolo ignoraba el bautismo cristiano establecido como testimonio de fe en el Salvador. No cabe duda que necesitaba ser instruido convenientemente, como ocurrió por medio de Priscila y Aquila. Miller E. Hernández. También respecto a la historia, se podía decir que las peores atrocidades que se han cometido en nombre de Dios están relacionadas con la convergencia de religión y poder político? Sí, mayoritariamente. El poder político da poder a la religión que no le corresponde ni le conviene. De manera que los líderes religiosos tratan de alcanzar poder que corresponde a los políticos para
sojuzgar e imponer la religión a todo el que se oponga al pensamiento de ellos. Miller E. González. El filósofo español Jorge Santayana es el autor de una frase muy usada en el campo de las ciencias sociales y humanas. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Con esta referencia y teniendo en cuenta la importancia de conocer nuestra historia, estoy leyendo el libro Historia del Cristianismo de Justo González. ¿Qué otros libros de esta índole, así no sean en español, me puede recomendar? Mira, te indico los más clásicos en lengua castellana. Historia del Cristianismo de Kenneth Stott Latourette y otro, Historia de la Iglesia de Jesucristo de José Miller. Hay otros libros católicos y seculares que son buenos. Ricardo Moreno, un familiar muy joven que de pequeño creía que existía Dios, ahora cree en filosofías humanas. Me expuso su condición a tal punto que ya no hay Dios para él. Simplemente lo escuché, pero no supe qué responder a pesar del contacto que tengo con mi Biblia. Pregunta, ¿qué pasaje de la Biblia o cómo puedo exponer mi posición en el Señor para convencerlo? ¿Qué actitud debería asumir? Más que tratar de convencerlo, que difícilmente lo vas a conseguir, pregúntale qué le está aportando su ateísmo y recuérdale que no puede explicarle el origen de las cosas desde esa posición. Pero en cualquier caso no dejes de orar por él para que el Espíritu haga su obra de convicción. Negar la existencia de Dios es negar la evidencia de la creación en el entorno que Dios pone para que el hombre reconozca su eterno poder y deidad. Es un problema gravísimo, porque Dios no es que no esté en la mente del incrédulo, que está, aunque él diga que no. El problema es que el necio dice en su corazón, no hay Dios, en el sentido de que no quiero saber nada de Dios. Johnny, se habla muy a menudo de oro de Ofir, pero ¿dónde se ubica Ofir? El oro de Ofir es mencionado muchas veces en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, como una fuente rica de oro y otros materiales preciosos. Sin embargo, la ubicación exacta de Ofir sigue siendo incierta y ha sido objeto de especulación a lo largo de los siglos. Johnny, ¿me podría explicar qué pasará con Ezequiel 37-38, dado que los hijos de Israel enterrarán a los contingentes enemigos durante 7 años? Si no creo malentender el pasaje, ¿dónde se pueden ubicar esos 7 años? Bueno, es el tiempo inmediatamente anterior a la venida de Cristo y el tiempo inmediatamente posterior al final de la guerra del Armagedón, tiempo donde tendrá lugar los juicios sobre Israel y las naciones antes del establecimiento del reino milenial. Por eso se habla de un tiempo extendido para la última semana de Daniel. Bruno R. Flores, ¿qué quiere decir orar en el Espíritu? ¿Es orar en lenguas? Orar en espíritu es hacerlo en dependencia del Espíritu, controlados por su persona y conforme a su dirección. Nada tiene que ver con hablar en lenguas. Máximo Gómez, durante una predicación en mi iglesia se dijo que de acuerdo con Hechos 14:20, el apóstol Pablo murió y resucitó. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. El predicador mencionó que el verbo traducido se levantó en el original significa resucitar. Es cierto que el apóstol murió después de ese apedreamiento y que luego resucitó, aunque la Biblia no traduce el levantarse como resucitó, sino como levantarse en muchos lugares. La respuesta es, ¿debe usarse ese verbo en el original para referirse a resurrección? Mira, para afirmar algo, sobre todo en interpretación bíblica, hay que tener plena seguridad. En el caso que citas del apóstol Pablo, no pudo haber muerto, por cuanto Lucas, en el versículo anterior, dice, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto.
De modo que la misma Biblia enseña que no estaba muerto, de manera que no pudo resucitar. La idea de que el verbo griego que se traduce levantar tiene significado de resucitar, en muchas ocasiones sí, pero no siempre es así. Expresa la idea de levantarse del sueño, de levantarse del lugar donde se está. Claro está que en ocasiones se usa para referirse a levantarse de los muertos, que es una forma expresiva de hablar de resurrección. En el caso del texto que citas, el verbo significa ponerse en pie, levantarse, y no puede traducirse como resucitó porque contradice lo que dice el versículo anterior, que afirma que no estaba muerto, sino que lo parecía. Ángela Silva, ¿cómo es que los hebreos, es decir, los judíos, han sido tan perseguidos y odiados a lo largo de la historia, Segunda Guerra Mundial, etcétera? Mira, la intención de Satanás es destruir ese pueblo, para el que hay promesas de reino y bendiciones que contradicen lo que él es y desea para el mundo en oposición al reino de Dios. Por tanto, ha intentado destruirlo en muchas ocasiones, pero Dios es quien tiene el control de todo y no lo permite. Ángela Silva, la palabra adoración es una palabra que aparece en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, pero la palabra adoración en el Nuevo tiene un mayor significado que en el Antiguo Testamento. Adorar es siempre en toda la Biblia glorificar a Dios por lo que es, y alabar es hacerlo por lo que hace. No cabe duda que en el Nuevo Testamento cada creyente es en sí mismo instrumento de adoración a Dios como sacrificio vivo. Elizabeth López, ¿a qué se refiere la frase aún no ha venido mi hora en la cita bíblica de Juan 2:4? El programa redentor de Cristo establecido en el plan de redención en la eternidad tenía delimitadas las acciones y los tiempos. Por tanto, cuando dice que no había venido su hora, es que no había llegado el tiempo para hacer el milagro conforme al programa divino. Arlene Rubín, aleluya, ver su rostro, ¿qué será? Es contemplar cara a cara al resucitado, glorificado y adorable Señor. Extranjeros y peregrinos, ¿cuándo comenzó la Iglesia? Sé que estaba en el plan de Dios desde la eternidad, pero en términos de tiempo, ¿cuándo? La Iglesia comenzó su andadura en el mundo el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Manuel Leiva. En la iglesia a la que asisto, el pastor toma Marcos 16, 15, 18 para validar el uso de dones de lenguas y exorcismos en la iglesia actualmente. ¿Puede dar la interpretación del texto? Mira, cada persona procura que los textos bíblicos respondan a su preconcebida posición. El texto de Marcos se ha cumplido plenamente en los tiempos apostólicos. Los milagros se han extendido a lo largo del tiempo y Dios hace milagros hoy. Pero ya en tiempos finales de los apóstoles, los milagros habían disminuido y las sanidades también, como era el caso de Timoteo, de Epafrodito y de Trófimo. Dios hace lo que quiere, pero no siempre del mismo modo. Rodrigo Peñuela, quiero hacer una pregunta respecto al ciego en Betsaida, la historia que narra el Evangelio de Marcos 8, 22, 20. Allí vemos cuando nuestro Señor impone las manos sobre los ojos de aquel ciego y él no recobra la vista con claridad y el Señor vuelve y coloca otra vez las manos sobre los ojos y ya después ve claramente. La pregunta es, siempre vemos al Señor obrando y haciendo milagros de forma instantánea. No veo que Él deba repetir o hacer nuevamente la orden dada para sanidad. Siempre ha sido una sola vez cuando realiza los milagros. ¿Por qué en esta ocasión tuvo que hacerlo dos veces? ¿Qué nos enseña este texto? Para entender una causa hay que acudir al efecto. Nadie puede imaginarse que Jesús, que mandó calmar al viento y al mar, era incapaz de hacer un milagro que no funcionase plenamente. Primero, Jesús sacó al ciego de entre las gentes y lo llevó a un lugar fuera de la aldea. No importa cuántos estuvieran presentes. El milagro no era para las gentes, sino para la intimidad del ciego. En otra ocasión, usó saliva para hacer lodo y ponerlo en los ojos del ciego. Aquí la usa para ponerla directamente en ellos. El método del milagro es diferente, como lo es la voluntad soberana del Señor. Luego impuso las manos, no sobre los ojos del ciego, sino sobre el ciego mismo.
Mediante estas acciones el Señor estaba haciendo notar al ciego que se ocupaba de su problema, de modo que el mismo ciego se diese cuenta de la situación. El milagro se va a efectuar en forma gradual, no instantáneamente, y eso se debe a la voluntad soberana de Jesús. La primera pregunta que le formula es esta: ¿ves algo? ¿Qué puede ser una pregunta de lenguaje equivalente a «me gustaría saber si ves algo»? Esa pregunta no pretende saber si su poder es eficaz, sino que la hace para que el ciego comience a dirigir su mirada al entorno, para que perciba que está restaurándose su visión, aunque todavía no era una visión clara. La segunda vez, el Señor pone sus manos directamente en los ojos del ciego y le hizo que mirase. Es la primera recuperación de la visión plena. En la primera ocasión recuperó la visión, es decir, podía ver. En esta segunda recuperó la plenitud de la visión. ¿Por qué lo hizo así? Porque es soberano y determina cómo hacer las cosas. Rodrigo Peñuela, en el capítulo 9, versículo 42 de Marcos en adelante, nos habla acerca de las ocasiones y formas que nos hacen pecar y nos dicen que debemos quitarlas de nosotros porque si no seremos echados al fuego eterno donde no puede ser apagado. Hay una palabra allí que se repite 3 veces y es: el gusano de ellos no muere. Entiendo que no se refiere a ningún parásito o algo así. ¿A qué se refieren esos textos cuando hablan acerca de este tema? La frase es tomada de Isaías 66:24 y el gusano es figura del sentimiento de remordimiento eterno de quienes escogieron la condenación perpetua. ¿Puede un condenado a eterna perdición sentir remordimiento por el lugar donde está? Sin duda está en el sitio que él eligió. Sin embargo, el gusano corroe y es una ilustración magnífica para lo que en otros lugares se llama crujir de dientes, de modo que no es tanto el remordimiento por el lugar, sino por la impotencia de una vida perdida que no puede recuperarse. Jorge Vallejos, estimado pastor, le agradecería que pudiese dar respuesta a estas dudas. ¿Existe alguna parte de la Biblia en que se hable de glosolalia? Me refiero que esté esta palabra. Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Se puede entender esta porción como para la iglesia actual y de qué manera? A la primera pregunta, la palabra glosolalia no aparece en forma explícita en ningún lugar. A la segunda, no puede entenderse en absoluto para la iglesia, porque es el diálogo que Dios Padre tiene con su Hijo, como claramente se aprecia en los versículos 7 en adelante. Es un salmo mesiánico. Para la iglesia no hay semejante promesa de posesión de naciones y de reino. José Villanueva, ¿cómo surgieron los capítulos y versículos y quiénes fueron? La división de la Biblia en capítulos y versículos es una estructura que no existía en los textos originales, pero fue introducida más tarde para facilitar el encuentro de esos textos y la lectura de la Escritura. Y se hizo así. División en capítulos. La división de la Biblia en capítulos se atribuye principalmente a Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, en el siglo XIII. Langton desarrolló esta división alrededor del año 1205. Su sistema fue adoptado por la mayoría de las Biblias y facilitó la búsqueda de pasajes, ya que la Biblia antes de esa división era un bloque entero y continuo de texto. División en versículos. La división en versículos fue introducida por Robert Estienne, un impresor francés de 1551. Estienne era un erudito y fue el primero en imprimir la Biblia con la numeración de los versículos como la conocemos hoy. La división en versículos era más compleja, ya que no solo abarcaba los libros, sino también las oraciones, frases y a veces las palabras dentro de las secciones más largas del texto. Propósito y adopción. El propósito de estas divisiones fue hacer la Biblia más asequible y facilitar
el uso de ella mediante contextos académicos, religiosos y personales. Aunque estas divisiones no estén presentes en los manuscritos originales, se han convenido en estándar globalmente aceptado y utilizado en todas las ediciones modernas de la Biblia. Ángel Fernández Vidal. Al leer Mateo 10:20 me surge una duda. Si Dios da la fe, ¿por qué los discípulos tenían poca? ¿Dios da la misma medida a todos? Si tenemos poca, ¿es que la perdimos o que no nos la dio? ¿Podemos tener diferente cantidad de fe como creyentes? ¿A qué se debe? Dios da la fe tanto para salvación como para vida cotidiana, pero puede debilitarse o usarse o dejar de usarse en plenitud. Ningún creyente puede ser un incrédulo, pero no todos son maduros para tener la fe en plenitud, por lo que la confianza es imperfecta. Los discípulos no habían podido hacer el milagro porque no habían orado, ya que el trono de la gracia está abierto para que el creyente reciba lo necesario en cada momento. Amada Giordano, quiero que por favor me saque de una confusión. En la última charla que usted tuvo el 9 de febrero, habló de María de Betania y que también ungió al Señor, pero la crítica que hicieron los fariseos diciendo, si supiera el Señor quién le está tocando, es lo que me confunde, porque el Señor conocía a María. Mira, estás confundiendo a María de Betania con la mujer pecadora. Son dos personas distintas. Esta mujer pecadora también ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Lucas 7:39 es muy al principio del ministerio de Cristo. De esta mujer no se da ni siquiera el nombre, de modo que son dos personas distintas en dos momentos diferentes. Ángel Fernández Vidal. ¿Es correcto decir que el infierno es el lugar temporal de los incrédulos que han muerto y el lago de fuego el destino final después del juicio? Bueno, es una buena reflexión y aclara mucho el problema de algunos. Cristian Ferreduela. En una pregunta del programa 2 de febrero, respondió que Arminio no creía en la depravación total. ¿En qué fuentes fiables puedo encontrar esto? Tienes que buscarlas en los escritos de Arminio y en sus enseñanzas. Cito dos ejemplos. En el libro Examen de la doctrina de la predestinación, Arminio trata de temas relacionados con la naturaleza humana y el pecado. En este escrito y en otros trabajos, Arminio critica la visión calvinista de la depravación total, enseñando que aunque el pecado ha afectado la naturaleza humana, no la ha hecho incapaz de responder a la gracia de Dios. Por ejemplo, en otro de sus escritos, Declaración de los Sentimientos sobre la Gracia Divina, Arminio dice: aunque la naturaleza humana por causa del pecado está gravemente corrompida, no ha perdido completamente su capacidad de responder a la gracia de Dios. El ser humano, aunque debilitado, conserva la habilidad de aceptar o rechazar la oferta de salvación que Dios hace. En otra obra importante, Tratado sobre la libertad humana, donde discute la voluntad humana y la libertad, en este texto, Arminio explica que la voluntad del hombre está verdaderamente afectada por el pecado, pero sigue siendo libre para elegir el bien, con la ayuda de la gracia previniente de Dios. Arminio nunca sostuvo que la voluntad humana fuese totalmente libre en un sentido de autonomía absoluta, sino que subrayó que la gracia de Dios era necesaria para permitir al hombre ejercer su libertad de forma correcta. Esto resalta su visión de la depravación como parcial, ya que el ser humano necesita la gracia divina para ser restaurado a una condición en la que pueda elegir correctamente. Cristian Ferreduela, ¿de qué manera estamos en Cristo antes de la fundación del mundo? ¿Es un acto soberano? ¿No dice la Biblia que somos salvos únicamente cuando creemos y creemos en un momento determinado dentro del tiempo que tiene principio y fin, no en la eternidad, ya que ni siquiera existíamos? Estamos en Cristo al creer. ¿Cómo entonces estábamos en la eternidad si aún no habíamos creído? Dios vive siempre en tiempo presente, porque es eterno y el tiempo no cuenta para él.
No encuentro un texto que afirme que estamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, simplemente que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Del mismo modo que la cruz tuvo lugar en el tiempo determinado de la historia del mundo, pero ya estaba establecida desde antes de la creación. 1 Pedro 1, 18, 20. En la Biblia hay que entender lo que es potencial, de modo que estamos eternamente en Cristo. Y otra cosa, lo que es virtual. Los que estábamos en Él antes de la creación potencialmente, estamos virtualmente en Él en el momento de creer. Acevedo Vidal, ¿cómo interpretar correctamente 1 Timoteo 2:14 en su contexto histórico, gramatical, cultural, con un enfoque exegético dentro de su marco original, sin imponer ideas modernas o especulativas? Mira, el texto dice: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La primera afirmación es que Adán no fue engañado. Satanás no lo tentó a él, sino a Eva. El gran problema de la caída en cuanto a responsabilidad hace más responsable al hombre que a la mujer. Adán cedió a la propuesta de Eva, no a la tentación de Satanás. La segunda verdad es que Eva fue engañada. Por tanto, la causa de la caída en la tentación fue evidente y por eso incurrió en transgresión. No intentó ser igual a su esposo, sino llegar a ser como Dios. Procuró invertir el orden establecido por Dios. Por eso el apóstol da razones bíblicas para que una mujer no ejerza autoridad sobre el hombre en la iglesia de Jesucristo. Richard Salinas Bodealerta. No estoy de acuerdo, humildemente lo digo, con el pastor Samuel en la pregunta sobre si una persona que está en la iglesia católica romana será salva porque cree en Cristo. Puede que un católico crea en Jesucristo, pero si sigue adorando a imágenes, a María, inclinándose ante ellas, no se salva. La Biblia dice que los idólatras no entran en el reino de los cielos. Noten lo que dice Pablo a los de Tesalónica, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Conclusión. Entonces, de acuerdo a la respuesta, cualquiera que puede estar en una secta o en una denominación falsa se salva por creer en Jesucristo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Cuando se habla de creer para salvación, no se habla de aceptación mental del Salvador, sino de entregarle la vida incondicionalmente. Cualquiera que lo hace, esté donde esté, se salva. Luego, el Espíritu Santo le conduce a toda verdad y saldrá del lugar donde hay falsas doctrinas, entre otras de la cuestión de veneración a imágenes, oración a santos, etcétera, etcétera. Mi profesor más directo, el doctor Lacueva, fue convertido a Cristo, pero tardó un tiempo en salir de la Iglesia Católica. Quiero decir que todo aquel que cree es salvo, que cree entregando la vida, no intelectualmente. Pero también quiero decir que en las iglesias evangélicas tan ortodoxas hay muchos convencidos que no son convertidos. Practican costumbres y cultos como si fuesen salvos. Pero solo Dios sabe quién es salvo y quién no lo es. León Trus. En Isaías 66, 24, ¿para quiénes y por qué se mantiene esa visión del infierno si está en un periodo de gloria para el pueblo de Dios? No entiendo el propósito. ¿En qué lugar del versículo está la visión del infierno? Leo el texto. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. Se trata de una visión de lo que ocurrirá al final de los tiempos donde Dios destruirá a sus enemigos y se enseña que habrá necesidad de mucho tiempo para enterrarlos. Esta es la primera parte del texto. En la segunda
se enseña el destino final de estos, en el remordimiento eterno y en la condenación simbolizada por el fuego que no tendrá fin, no en el tiempo en que se entierran y lo ven, sino desde que murieron en adelante. Leon Truss, de nuevo, Isaías 65, 17. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Olvidaremos todo esto que estamos viendo o viviendo ahora? Lee el versículo con atención. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. Dios afirma que creará cielos nuevos y tierra nueva. Por tanto, nadie se acordará con nostalgia para pensar en lo admirable que era aquello que vivimos antes, sino en lo nuevo, porque habrá una nueva creación que supera en gloria a todo. Por tanto, ante tanta bendición, nadie traerá a la memoria lo pasado en el sentido de recordarlo con nostalgia, sino que no olvida, por supuesto, pero está en algo mucho más glorioso. Esto nos enseña que no tendremos recuerdo de deseo de lo anterior, pero recordaremos lo anterior sin desearlo ante la grandeza de lo nuevo. Guillermo Hidalgo, Levítico 27. La gente al dedicar la tierra a Jehová era una transacción comercial con un sacerdote o tenía de este modo capital para invertir con el riesgo de perder su posición permanente si no era redimida dentro de ese año, o era la dedicación de una acción voluntaria de agradecimiento a Dios por alguna petición si le era concedida favorablemente. Los comentaristas no aclaran mucho al respecto. La dedicación de cualquier cosa material, animal, personal, se hacía entre el que ofrendaba y Dios. Muchas cosas como casas, animales, podían redimirse, es decir, recuperarse de nuevo como propiedad personal, de modo que el sacerdote valoraba para el que la ofreció, de modo que pudiese pagar esa valoración por lo ofrecido que había entregado como ofrenda. No era ninguna negociación con el sacerdote, sino que éste valoraba lo que había que pagar para recuperar lo ofrendado. Carlos Housen Melody, quizás por mis creencias, y una de ellas es la Trinidad, en Génesis 18 veo presencia trinitaria. Los tres son los que llegan, hablan con Abraham que les adoró, o simplemente adoró a uno, pero yo veo que fue a los tres. Sé que al final dice que los varones se fueron y queda uno, pero la verdad deja duda trinitaria. Primero, ¿en qué lugar dice que lo adoró? En segundo, en ese pasaje no se puede ver la Trinidad, porque el texto bíblico afirma que uno de ellos, solo uno, era Jehová. Génesis 18, 1, 13, 17, 20, 22. Los otros dos son ángeles, a quienes el texto llama varones. Génesis 18, 2, 22. Y se dice que los varones se fueron y que Jehová se fue también luego que acabó de hablar con Abraham. Finalmente confirma que los otros dos varones eran ángeles, no personas divinas. Leo Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Con esto terminamos el programa del día de hoy. Pedimos que, si es de bendición para vosotros el canal, invitad a otros para que se suscriban a él y vean el martes el programa de aliento, miércoles y jueves, preguntas y respuestas, viernes estudio bíblico, domingo reflexión dominical. Que el Señor os bendiga. Os esperamos.